¿Qué oles? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana en su acostumbrada conferencia de prensa mañanera, nos dio a conocer que el costo por mantener el avión presidencial que compró Felipe Calderón y que utilizó muy poco Enrique Peña Nieto, tuvo un gasto de 30 millones de pesos en un año, que no se pudo vender este transporte aéreo de lujo que tiene un costo aproximado de unos 130 millones de dólares. Entiendo que muchos han manejado la situación como un fracaso del gobierno mexicano por vender esta aeronave, costosísima por cierto, y muy lujosa de acuerdo a las imágenes que nos presentaron. Yo no lo quiero manejar en términos de fracaso o éxito. Lo único que puedo decir al respecto es que me parece que en un país como México, en el cual seguimos sumergidos en la pobreza, con tanta inseguridad, tanto desempleo, creo que es un gasto exagerado el tener que la presidencia de nuestro país se transporte en un avión de esa naturaleza. La ostentosidad con la cual se ve a ese aeroplano me parece hasta ofensiva para la sociedad mexicana, que no tiene en realidad cómo entender a un país tan grande, con mucha riqueza, pero tan pobre al mismo tiempo. La flotilla que el gobierno mexicano pretende vender, tanto de aviones como de helicópteros usados en algunas secretarías, sobre todo en las que tienen que ver con seguridad, creo que desde el punto de vista de la naturaleza de nuestro país es lo correcto. ¿Para qué queremos un transporte ejecutivo de primera línea con un país de tercer mundo? Lo primero es resolver la situación económica. Entiendo que hay gente a quien le gusta el lujo. En gustos se rompen géneros. Pero creo que la antítesis social que vivimos en México se puede exponer con una fábula similar a el pájaro que tiene las plumas más hermosas, con uno que tiene las más feas, pero al que las tiene más feas tiene más carne que el que tiene las plumas más hermosas. O como lo decimos simplemente en México, hay gente a quien le gusta presumir ropa de marca, gastarse todo su dinero, su salario, en un vestido, en un traje, en un suéter, en una camisa, aun cuando para pasar el resto de los días de la semana se quede sin dinero. La cáscara guarda el palo, y aunque la mona se vista de seda, mona se queda, dicen viejos refranes. Creo que México primero tiene que avanzar en materia de educación, en materia de combate a la pobreza, antes de andar presumiendo por el mundo entero que tenemos a un presidente que puede viajar en un avión similar al del mandatario de los Estados Unidos, aun cuando no tiene el equipamiento de defensa que tiene el Air Force One, en el cual se transporta el presidente de los Estados Unidos. Creo que es correcto el que se pueda invertir el costo exagerado de esta flotilla de transporte aéreo en cuestiones de salud, en cuestiones de primera necesidad que tienen los pueblos más olvidados por las autoridades mexicanas de los últimos años. Y creo que eso nadie se lo puede refutar al actual gobierno. Primero los mexicanos, que un mexicano electo viajando en primera clase, me parece, o como en primera clase. 30 millones de pesos el puro mantenimiento en Estados Unidos nos costó a los mexicanos. Quisiera que pensaran qué se puede hacer con esos 30 millones de pesos en materia de educación o materia de salud,
Imagínense clínicas rurales sin siquiera una ambulancia que puedan asistir a alguien que se está muriendo. Esta semana hice un trabajo periodístico para Proceso que me parece necesario compartirlo con ustedes en 7 minutos de noticias e ironías. La semana pasada, el viernes, para ser exactos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, estando en Ciudad Juárez, Chihuahua, dijo que ya habían tenido la luz verde por parte del gobierno de Estados Unidos para extraditar al exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jaques. Muchos medios de comunicación lo dieron como un hecho. Yo he seguido puntualmente el caso de Duarte Jaques desde antes de que abandonara el poder en la entidad norteña. Y lo único que hice fue hacer unas llamadas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a algunos funcionarios mexicanos, y estos me dijeron que no ha sido aprobada esa extradición, que el presidente de México se pudo haber confundido porque el 30 de diciembre lo que hizo la Fiscalía General de la República fue enviar una nueva solicitud de extradición a los Estados Unidos, la primera en este sexenio, y ahí es donde viene la confusión. Me han estado preguntando que si soy defensor de la Cuarta Transformación, que si defiendo a Calderón, que si defiendo a Enrique Peña Nieto. Y creo que a quienes me hacen estas preguntas se les olvida una cosa. Soy reportero y pretendo seguir haciendo muy bien mi trabajo. Y como reportero la obligación profesional que tengo es cuestionar e investigar. Y no porque lo diga un presidente lo debo asumir como la última palabra. Creo que en todas las sociedades democráticas con una prensa respetable, el periodismo es de investigación y no de repetir frases de presidentes, de gobernadores, de autoridades locales. De lo contrario, seríamos simplemente periodistas que, regresando a otro refrán de la política mexicana, cuando se les preguntara qué hora es, responderían la que usted diga. Hasta la próxima, y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.